Dios solo responde a aquellos hombres que están dispuestos a postrarse sobre su rostro delante de Él y entregar todo completamente a Él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Dios nos ama y cada vez que no sepamos qué hacer o cómo hacer las cosas, solamente recordemos que Él ya sabe lo que estamos pasando y podemos llegar con Él sin temor alguno. Vamos a continuar leyendo lo que es Segunda de Reyes 22:3 al capítulo 23:30. Y entonces en este seguimos leyendo. Es donde Josías gobierna sobre Judá. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safat, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que reparan el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que necesite para reparar el templo, pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven a cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Vamos a leer esta descripción desde el capítulo 1 al 2. Cuando leemos acerca de los reyes de la Biblia, es raro encontrar a uno que haya obedecido a Dios plenamente. Josías, uno de esos, y tan solo tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en obediencia durante 18 años y a los 26 comenzó las reformas basadas en las leyes de Dios. Los niños son los futuros líderes de la iglesia y del mundo. Muchas veces los hechos más significativos que alguien lleva a cabo en el nombre de Dios no suceden hasta que la persona llega a ser adulta, pero nadie es demasiado joven para tomar a Dios y obedecer en serio y obedecerlo. Los primeros años de Josías establecieron el fundamento para su futura tarea de reformar a Judá. Dios lo puede usar a usted, no importa su edad. Seguimos leyendo la descripción del versículo 4, donde dice: los porteros controlaban quién entraba al templo y supervisaban la recaudación del dinero. Del versículo 8 dice: este libro pudo haber sido el Pentateuco de Génesis y Deuteronomio, o solamente el libro de Deuteronomio. Debido a todos los reyes malvados, los libros de la ley de Dios se habían perdido. Josías, con unos 26 años de edad, quería que hubiera una reforma religiosa en toda la nación. Cuando la palabra de Dios fue encontrada, se tendrían que tomar medidas drásticas para que el reino estuviera en armonía con los mandatos de Dios. Usted tiene la Biblia en sus manos. ¿Qué cambios tiene que hacer usted para que su vida esté en línea con la palabra de Dios? Esta es una pregunta. ¿Qué cambios tienes que hacer para que tu vida esté alineada a la palabra de Dios? La descripción del versículo 11 no la seguimos porque seguimos leyendo. Hilcías descubre la ley de Dios. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dijo le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán
se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, de Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y a Safán, el secretario de corte, y a Isaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar la profecía de Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikya, hijo de Jarjas, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre la ciudad y sobre sus habitantes. Ay. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey Judá leyó se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que llevaron su mensaje al rey. Wow, vamos a leer la descripción de todo esto. Dice del versículo 11: cuando Josías oyó lo que estaba escrito, rasgó su ropa en señal de desesperación e inmediatamente ordenó reformas. Con tan solo una lectura de la ley de Dios, él cambió su curso de la nación. En la actualidad, muchas personas poseen la Biblia, pero pocas son afectadas por la verdad que se encuentra en ella. Igual que Josías, cuando leemos la palabra de Dios, debemos tomar medidas inmediatas para reformar nuestra vida y armonizarla con la voluntad de Dios. Hulda era una profetisa como Miriam de Éxodo 15:20 y Débora en Jueces 4:4. Dios escoge sin prejuicios a sus siervos para llevar a cabo su voluntad, sean ricos o pobres, hombres o mujeres, reyes o esclavos. Joel 2:28-30. Obviamente, Hulda era muy respetada por la gente en su tiempo. Y la descripción del versículo 19 dice: cuando Josías se dio cuenta de lo corrupta que se había vuelto su nación, rasgó su ropa y lloró ante Dios. Entonces Dios tuvo misericordia de él y de la nación. Josías usó la costumbre de su época para mostrar su arrepentimiento. Hoy en día no rasgamos la ropa en señal de dolor por nuestro pecado, pero llorar, ayunar, restituir y pedir perdón, si nuestro pecado incluye a otros, muestran nuestra sinceridad cuando nos arrepentimos. La parte más difícil después de que nos arrepentimos es cambiar las actitudes que causaron el comportamiento pecaminoso.
Vamos a seguir leyendo el capítulo 23, donde dice reformas religiosas de Josías, pero antes de terminar esto, yo lo único que puedo ver siempre es el amor de Dios y la misericordia de Dios para nosotros, en donde a pesar de que nos equivocamos, de que la regamos, de que hacemos cosas incorrectas delante de Él, si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él sin problema nos da nuevas oportunidades siempre. Él está al pendiente de nosotros y eso es algo que a mí me fascina de Dios. Él es un Dios precioso. Y continuamos leyendo reformas religiosas de Josías. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante, allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén en las terrazas del valle de Cedrón y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos, donde habían ofrecido sacrificios desde Geba hasta Berseba. Destruyó los santuarios que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada a la ciudad. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada a la ciudad. A los sacerdotes que habían servido a los santuarios paganos no les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego, como ofrenda a Moloch. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natamelec, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la azotea del palacio sobre la habitación de Acaz en el piso de arriba. El rey destruyó los altares que Manasés había construido en los dos atrios del templo del Señor. Las hizo añicos y esparció los pedazos del valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Ostoret, la diosa detestable de los sidoníos, para Quemos, el dios
detestable de los moabitas, y para Moloc, el repugnante dios de los amonitas. Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. Seguimos leyendo la descripción desde el capítulo 23. Dice: para más información acerca de la importancia y el funcionamiento del templo, podemos ver Primera de Reyes del 5 al 8 y Segunda de Crónicas del 2 al 7. La descripción del versículo 4 y 8 dice: cuando Josías se dio cuenta del terrible estado de la vida espiritual de Judá, tomó medidas al respecto. No basta decir que creemos en lo que es correcto. También es necesario responder con acciones y hacer lo que la fe exige. Esto es lo que Santiago enfatizaba cuando escribió: la fe sin acción es inútil, en Santiago 2:20. Hay que actuar de manera correcta en casa, en la escuela, en el trabajo y en la iglesia. Este poste vergonzoso dedicado a la diosa Acera, estoy leyendo la descripción del versículo 6, fue colocado en el templo de Dios por el malvado Manasés. Muy a menudo Acera se identificaba como la diosa del mar y la esposa de Baal. Era la diosa principal de los cananeos. En su culto, el sexo y la guerra eran glorificados y practicaba la prostitución masculina. La descripción del 13 dice: el monte de los olivos es descrito aquí como el monte de la corrupción, porque era un lugar preferido para construir santuarios paganos. Salomón, al igual que otros reyes, construyó ahí un santuario pagano. Por el contrario, los reyes temerosos de Dios, como Ezequías y Josías, los destruyeron en tiempos del Nuevo Testamento. Jesús a menudo se sentó en el monte de los olivos y les enseñó a sus discípulos acerca de servir solamente a Dios. Esto está en Mateo 24:3. Para más información sobre Astoreth, Quemos y Moloc, podemos ver la nota que encontramos en Primera de Reyes, del 11 del 5 al 8. Esto es si tienen esta misma versión de la Biblia. Ajá. Y continuamos leyendo. Porque aquí digo: luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. Y continuamos con leyendo el versículo 15, llegaremos hasta el 30, en donde dice: el rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano de Jeroboam, hijo de Nabat. Había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa Acera. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí?, preguntó Josías, y la gente de la ciudad contestó: es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Déjenlo en paz, respondió Josías, no molesten sus huesos. Por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Por lo tanto, no quemaron ni los... Después Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obras de diversos reyes de Israel, y con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Vamos a leer estas descripciones hasta el versículo 21.
Dice, los profetas mencionados en este pasaje aparecen en Primera de Reyes 13, 21 y 32. La descripción del 21 al 23 dice, cuando Josías leyó acerca de la Pascua en el libro del pacto, ordenó que todo el mundo la celebrara tal y como estaba escrito. Los israelitas supuestamente tenían que haber celebrado la Pascua cada año como recordatorio de la liberación de la esclavitud en Egipto. Eso lo vemos en Éxodo 12, pero no lo habían hecho por muchos años, cuando la celebración no se había celebrado en Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Lamentablemente hay quienes piensan que Dios se opone a que festejemos y que quiere privarnos de toda la diversión. La realidad es que Dios quiere que tengamos una vida plena y abundante. Eso lo vemos en Juan 10:10. Quienes aman a Dios son los que más tienen que festejar. Y claro que tenemos que festejar todo esto, me fascina. Y entonces, seguimos leyendo del versículo 21 hasta el 30 llegamos. Luego el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo. Ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como se exige en este libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Josías también se deshizo de los mediums y los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Wow, aún así el Señor estaba muy enojado con Judá debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo, también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida y al templo donde debió honrarse mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megito. Los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megito hasta Jerusalén y lo enterraron en una tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Ay, wow. Este tipo de reyes, pues duele saber que falleció, duele saber que llegó hasta ahí, que lo mataron. Pero bueno, pues Dios sabe justo en el momento en el que todos tenemos que trascender. Y bueno, Josías ya había hecho lo bueno delante de él y creo que eso es lo mejor, que él nos está enseñando que al final él conoció a Dios, entendió y se derramó su amor sobre él y al final estoy segura de que pues Josías está ya viviendo toda esa promesa preciosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer la descripción. Dice, Josías y Ezequías son aplaudidos por su reverencia a Dios. Se dice que Ezequías fue quien más confió en Dios, mientras que Josías fue quien más siguió la ley de Dios. Imitemos su ejemplo por medio de nuestra confianza en Dios y nuestros actos de obediencia. El faraón Necao de Egipto estaba pasando por Judá con rumbo a Asiria, Egipto y Asiria. Habían formado una alianza para luchar contra Babilonia, que estaba a punto de convertirse en la potencia mundial dominante.
Es posible que Josías pensara que después de luchar contra Babilonia, ambas naciones lucharían contra él y por eso trató de impedir que el ejército egipcio atravesara su territorio. Irónicamente, Josías terminó muerto. Su ejército fue derrotado y la nación se convirtió en vasalla de Egipto. Un relato más detallado de esta historia se encuentra en 2 de Crónicas 35, 20-25. Pues terminamos ahorita con Segunda de Reyes, del capítulo 22 al 23, capítulo 30, y deseo con todo mi corazón Dios nos dé sabiduría para poder recordar que en esta vida no somos eternos, que lo mejor es amar, honrar a Dios, dedicarle nuestra vida, y por supuesto, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que no permitas que nos afanemos, Señor, en esta vida preciosa en la que tú nos has permitido, Señor, tener toda nuestra confianza. Te amo, Señor, te pido nos bendigas, nos des sabiduría, nos ayudes, Señor, a hacer las cosas que tú quieres y, Señor, que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros sea quien nos guíe todos los días de nuestra vida y que mi confianza en quien dio su vida por nosotros, que es Jesús, tu Hijo, Señor, esa confianza, Señor, apague todos los malos pensamientos que a veces tenemos en nuestra cabeza, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, des órdenes a mi cerebro para que por favor no tengamos malos pensamientos, para que por favor nuestro cerebro no sea nuestro enemigo, sino nuestro amigo. Que el trabajo de nuestro cerebro, Señor, sea recordarnos tu palabra, Señor, y potencializarnos en una vida positiva, en una vida agradable y perfecta para ti. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ordenémosle a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es un músculo que tiene que ser ejercitado para que nosotros les demos órdenes y le estoy dando una orden directa a mi cerebro. Cerebro, tienes una orden total de darme siempre las buenas nuevas que Dios tiene para mí. Que todo lo que yo estoy escuchando de la palabra de Dios se escuche y retumbe en mi cerebro cada vez que lo necesite, todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a seguir leyendo lo que es Salmos del capítulo 1, del versículo 1 al 6. Porque no olvidemos que aquí lo único importante que tenemos es a Dios en nuestra vida. ¿Ok? Estoy tratando de